Bien, hermanos, muy buenos días, hermana. Tome asiento, gracias. Buenos días. ¿Cómo, cómo no amar a nuestro Dios, no? Cantamos, Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y obviamente cuando hablamos de que nada nos falta es lo que necesitamos. Nada de eso nos faltará. Estaba leyendo un libro esta semana y bueno, creo que es un poco dirigido aborda ciertas cosas de lo que nosotros hablamos en nuestras prédicas, pero está muy dirigido hacia ese evangelio de prosperidad y hablaba de que el Señor está para cubrir todas las necesidades, pero cuando habla de necesidades habla de muchos deseos que nosotros tengamos, ¿no? Y no se trata de eso, nada nos faltará, es que lo que necesitamos va a estar cubierto por Él. Y en eso nosotros somos satisfechos, deberíamos tener gozo, porque en la relación con Dios nosotros seremos completos y nuestra alma será satisfecha. Así que cómo no amarle, pero ese amor se debe traducir en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. Segunda de Corintios 10. Estamos hablando del amor. Este es nuestro último domingo de esta pequeño receso de 4 domingos. Para quienes no han podido venir, les animo a que puedan entrar a los links que se envían al grupo para que puedan ver esas prédicas que no pudieron ver y puedan tener todo el panorama completo de estas 4 prédicas acerca del amor. Segunda de Corintios capítulo 10. Nuestra atención va a estar sobre los versículos 4 y 5, pero voy a leer del 1 al 6. 1 al 6. Dice el Señor así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y estos son nuestros versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Señor Dios, nos has amado con un amor, Señor, que nosotros no conocíamos, con un amor, Señor, que no podíamos dar, un amor que no podíamos entender, pero que ahora, Señor, tú al llamarnos nos has permitido entenderlo y además nos has llamado a que lo vivamos, que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. ¿Cómo no amar, Señor, a un Dios que aunque lo que en su justicia debería hacer era castigar a aquellos que fueron rebeldes ante sus normas, sus leyes, su autoridad, tú has, Señor, derramado amor sobre nosotros, enviando a tu Hijo a morir en la cruz? Dios, el pecado no es para ti cosa liviana, no es cosa sencilla y para pasar por alto, porque en tu soberanía podrías simplemente haber perdonado y ya, pero antes que hacer eso preferiste enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que fuésemos perdonados, y eso habla de tu amor hacia nosotros, Señor, pero también habla de la forma como tú ves el pecado. Así que te rogamos, Señor, que aunque
conocemos y sabemos que ya hemos sido perdonados, es necesario venir en arrepentimiento cada día y te rogamos, Señor, que oigas nuestra oración y nos perdones de nuestra transgresión, de nuestra maldad, de nuestra, Señor, pecaminosidad, y que nos lleves a vivir una vida en amor a ti, que sea mostrada, Señor, también en amor a mi prójimo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya hemos venido hablando 3 domingos acerca del amor, ¿no es cierto? Y hemos visto una faceta del amor en la que pareciera que hablar de pecado, que confrontar a la otra persona no está presente, pero es parte del amor. Y hoy estaremos hablando un poco acerca de esto. Estamos en una época de transición, de cambio de año, donde se trazan metas, propósitos para este nuevo año. Incluso creo que podemos ver muchas referencias a cosas chistosas en cuanto a las metas, por ejemplo, con respecto al gimnasio. Las personas hacen la promesa después de haber pasado un mes de mucha comida, de mucha abundancia en este sentido, y se pesan y hay preocupación. Entonces hay un propósito, voy a ir al gimnasio, y se paga la promoción de 2 por 1 o 6 meses, pague 3, pero va una semana, ¿no es cierto? Hay metas en cuanto al trabajo, cambios de trabajo, propósitos en cuanto a esta área de nuestra vida. Hay promesas o propósitos en cuanto a comprar o cambiar cosas que nosotros tenemos y que ya consideramos que deben ser cambiadas. Hay propósitos en cuanto a viajes, a ahorros, propósitos en cuanto a muchas cosas. Y hay personas en realidad que son muy juiciosas en seguir esos propósitos. Trazan un plan, lo siguen y lo consiguen. Y decimos que es una persona que, por ejemplo, ese que va al gimnasio y no deja de ir, es disciplinado, ¿no es cierto? Es una persona disciplinada en su actividad, siguió su plan, lo estableció sin salirse de él, y nada de eso estaría mal, pero veamos algo, hermanos. Hay áreas en las que nosotros somos enseñados en nuestra vida, somos educados, que somos formados, y una de ellas es, por ejemplo, en las cosas que yo hago, en lo que yo realizo, como por ejemplo los hobbies o el trabajo. Hablemos de una actividad en la que yo estoy realizando solamente por hobby, pues muchas veces hay alguien que me dice en realidad cómo debo hacerlo para hacerlo mejor, ¿no es cierto? Aunque es solamente un hobby. Pero también en el trabajo, lo laboral, adquirimos conocimiento, alguien nos enseña, nos forma para que lo podamos hacer cada vez mejor. Nuestro cuerpo también muchas veces debe ser educado para ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces las personas son formadas como abogados, como médicos, como constructores, como carpinteros. En el deporte se educa y se forma el cuerpo para realizar cierta actividad, se disciplina el cuerpo para realizar una actividad, y eso implica todo, ¿no es cierto? No solamente la alimentación, sino los tiempos de descanso. Y el cuerpo se forma para ser un ciclista, que no es lo mismo que para ser un futbolista o una persona que practica la natación. Eso es una parte, pero también somos formados en la forma como lo hago, y es en nuestros valores. ¿De qué manera yo hago esas actividades? ¿Qué considero que está bien y qué considero que está mal en el deporte? ¿Hasta dónde llegan mis límites, mis valores? ¿Qué es trampa y qué no es trampa? ¿No es cierto? En el trabajo, ¿de qué manera hago yo mi trabajo? Que hay valores que han sido formados en mí, en los cuales yo he sido entrenado y me llevan a realizar esas actividades, ¿no es cierto? ¿Qué medios utilizo para realizar esas actividades? Porque algunos llegan a decir incluso que el fin justifica los medios, y eso lo que está diciendo es que se excusan por la forma como llegaron a cumplir sus objetivos, que quizás transgrede lo moral. Pero también somos formados, hermanos, en un área, y son en el área de las convicciones, lo que creemos, todo eso que es profundo, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la tierra, de qué se trata la vida, qué debo ser yo, qué es el éxito, qué es lo que es el éxito. En estas cosas también somos formados, hermanos, y quizás en esta área muchas veces es de forma imperceptible, en la otra es completamente perceptible. Yo estoy siendo formado para ser un abogado y lo sé,
Pero en mis convicciones muchas veces somos formados sin darnos cuenta. Desde pequeños nuestras convicciones están siendo formadas. Hoy en día vemos cómo estamos siendo formados, o nuestros jóvenes, nuestros niños quieren ser formados para que la ideología de género no sea un problema, sino que sea aceptada. Entonces son convicciones, y es el que está formando estas convicciones utiliza todos los medios posibles para poderlo hacer. Todos los medios posibles para poderlo hacer. Esa tercera formación en realidad está presente todo el tiempo y muchas veces no somos conscientes de ella. Hermanos, esa tercera determina mis metas, en lo que yo he creído, determina mi camino, determina hacia dónde voy yo. Obtengo entonces y uso lo primero en lo que he sido formado, ¿no es cierto? En lo que yo he sido formado en mi actividad, sin transgredir lo dos, lo moral, para conseguir estas metas que me he trazado. El problema se da cuando esas metas se vuelven el centro de mi vida, se vuelve mi prioridad. Cuando se convierten en esas cosas que me hacen decir esto por encima de todas las cosas, no lo puedo dejar para después, tengo que atenderlo ya, lo demás puede esperar, y me lleva a desplazar todo lo demás, incluso a Dios, me lleva a desplazar todo lo demás, incluida mi relación con Dios. Por ejemplo, la persona que desea tener un cuerpo escultural, entonces todo su enfoque está trazado hacia eso. No solamente es el gimnasio, sino sus alimentos, sus bebidas, sus tiempos, todo está dedicado a eso. ¿Qué ha pasado entonces, hermanos? Esa meta, producto de lo que ha sido formado en cuanto a sus convicciones, es lo que le ordena qué hacer y la persona obedece. Esa meta trazada es la que me dice a mí qué debo hacer en mi vida y yo termino obedeciéndola. 1. Y 2, cumplir esa meta es lo que para esa persona le hará sentir que va a estar satisfecho, le va a hacer sentir que estará lleno, le hará sentir que tendrá gozo, como nada más lo podría hacer, como ninguna otra cosa podría hacerlo. Si yo cumplo esa meta, estaré satisfecho, estaré bien. En otras palabras, su convicción creó un ídolo en esa meta. Es a quien obedece y dicta su camino, y es en quien se siente pleno. Ya no solo podemos observar, hermanos, que es una persona disciplinada, sino que ha sido disciplinada. No solamente observamos que es una persona disciplinada, sino que podemos observar en qué ha sido disciplinada, en qué ha sido formada, en qué ha creído y entonces a qué dedica su mayor esfuerzo. No estamos, nuevamente, esto es importante, nunca estamos diciendo que no tenemos que trabajar, que no podemos trazar propósitos, que no podemos hacer nada de eso. Somos personas que debemos hacer todo este tipo de cosas, pero cuando se vuelven el objeto de mi vida y a lo que yo le dedico mi mayor esfuerzo, ahí está el inconveniente. No es que no deba esforzarme, no es que debo ser perezoso, no es que debo dejar todo entonces tirado y no importa. Debemos es vigilar, hermanos, y esto está desplazando a quien debe ser mi Dios. Él dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A esto es a lo que le damos el nombre de disciplina. El Señor nos disciplina. Y leíamos en 2 de Timoteo, Él ha dado su escritura, la palabra, para que seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, para que seamos hombres de Dios perfectos, preparados para toda buena obra, disciplinados para ser hombres de Dios y preparados para toda buena obra. Todos estamos siendo disciplinados en lo espiritual, hermanos, todos. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño que está aquí, está siendo disciplinado en lo espiritual. Y son solamente dos quienes realizan esta disciplina: Dios y el adversario. Dios y el adversario. No hay nadie más. Conformados entonces por el mundo para ser conformes al mundo. Todo en el mundo es relativo. Los valores morales son relativos, la forma como yo hago las cosas son relativas, la forma en lo que yo creo, todo es relativo, todo es verdadero. Si usted cree en este Dios está bien, si usted cree en este otro está bien, y todos cabemos.
Pero cuando somos conformados por Dios, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, y aquí todo es absoluto, no es relativo, porque el que dijo cómo eran las cosas es Dios y son la verdad, no es relativo. Así que una meta, hermanos, y la compartimos esta semana en el grupo. Espero que las ocupaciones no les hayan dejado de pronto leerla, y si no lo han hecho, les animo a que lo lean. Acerca de una meta para este año es conocer más a Dios para un cristiano, conocer más a Dios. Es en lo que no puedo dejar para después, eso no lo puedo dejar para después. No debería haber nada que impida que mi relación con Dios sea cada vez más estrecha. Convencido de que la meta es ser como Cristo, me empeño y dedico mi esfuerzo a conocer a Dios, le amo, y eso me lleva a obedecer sus mandatos. Él es quien establece mi estándar de moralidad. Ya no es relativo, pasa a ser absoluto, y eso impacta todo lo que yo hago, mi trabajo, el deporte y toda actividad que yo haga. Todos necesitamos, todo ser humano necesita ser disciplinado por Dios. El asunto es que solo a los que Él ama disciplina. Solo a los que Él ama disciplina. Ejercitados para la piedad, enseñados, redarguidos y corregidos e instruidos en justicia, para que seamos hombres de Dios perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Disciplinados, formados, para que cada vez seamos mejores hijos de Dios, formados al carácter de Cristo, hermanos. Por eso el amor entre nosotros tiene otra característica, y este es el título para nuestra enseñanza en el día de hoy. Y es que el amor no es indiferente en la disciplina. El amor no es indiferente en la disciplina. Entre nosotros, si nos amamos, no podemos ser indiferentes en la disciplina que el Señor está llevando a cabo con cada uno de nosotros. Evidentemente, hermanos, nuestro enfoque es en la disciplina espiritual, en lo que creemos, en nuestras convicciones. Y el primer punto para el día de hoy es que esa no indiferencia en la disciplina busca proteger a quienes yo amo. Ese amor protege, ese amor protege. Leíamos 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Y el Señor dice allí que lo que nosotros hacemos con las armas que el Señor nos ha dado es derribar fortalezas. Pero cuando vamos a derribar una fortaleza es porque ya la fortaleza fue formada. O sea que proteger, ¿de qué se trata? De no permitir que esa fortaleza sea formada. Por ejemplo, hemos estado hablando de nuestros hijos y la ideología de género. Están atacando a nuestros niños para que cuando ellos sean grandes ya eso no sea un tabú, ya no sea un problema, sino que sea aceptado, y entonces ya se formó una fortaleza en sus mentes. Protegemos a nuestros hijos cuando les enseñamos la palabra, cuando utilizamos las armas que el Señor nos ha dado para que esa fortaleza no sea formada. Eso es proteger. Enseñamos, manifestamos a Dios para la salvación de ellos y por tanto para que sean protegidos en el amor de Dios. Evita que se formen fortalezas. Enseña en la vivencia. En la vivencia, hermanos. Adán, y hace 8 días lo hablábamos, amar, cuando yo cuido en lo espiritual, no es solamente transmitir información. Debemos tener una relación de amor. Adán comunicó una información a Eva: no coma de ese fruto, eso está prohibido. Le comunicó una ley. ¿Y la ley es mala? No, no era mala. La dio Dios, es santa, es perfecta, es buena. Pero lo que no hizo Adán fue transmitir esa relación con Eva de cuidado. Él debería estar allí cuidando de ella. Él debería estar protegiéndola, porque llegó el enemigo para poner una fortaleza en su mente y lo hizo. Y quien debía cuidarle no estaba allí. Ahora, ella obviamente debe responder por su parte, pero él, Adán, debería estar allí para cuidar. Hermanos, el día de hoy quiero que tengamos algo en cuenta. Quizás en los otros 3 domingos pareciera que ha sido un poco atacada la parte que enseña, ¿no es cierto? Quien está allí para cuidar, porque no lo ha hecho con amor, lo ha hecho con dureza, lo ha hecho con enojo, lo ha hecho no con amor.
Pero la otra parte, si entiende que quien está ahí para cuidarle está buscando su bien, debería sujetarse, porque la están o le están tratando de cuidar. Ninguno, estoy seguro acá que ningún esposo, ningún padre está buscando hacer sufrir a su hijo o a su esposa porque quiere hacerlo. Ninguno de nosotros está buscando eso. Quizás nos equivocamos en la forma como cuidamos, pero lo que estamos buscando es cuidar a quienes han sido puestos bajo nuestro cuidado. Así que el llamado a sujetarse es a sujetarse en ese bien que se está buscando para sí mismo. ¿De qué buscaba Jesús proteger a sus discípulos? ¿De qué buscó Pablo principalmente también proteger a los creyentes? De los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, no solamente en lo que tiene que ver con el cristianismo, con la religión, sino con esas falsas enseñanzas, porque también estamos llenos de falsos maestros en el mundo, personas en las universidades que enseñan que el mundo es fruto de una evolución, por ejemplo, falsos maestros. De eso está buscando el Señor, proteger a sus discípulos, de las falsas enseñanzas, de que fueran disciplinados en lo incorrecto, de que fueran formadas fortalezas. Los falsos maestros, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos habla acerca de esto. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta semana alguien envió un video a un grupo en el que nosotros estamos, de la familia, y enviaba, eso fue el 31, y enviaba el video de ella y su familia celebrando, y estaban haciéndolo en un lugar un poco lujoso. Tienen la posibilidad de hacerlo. Y nos enviaba un saludo a todos, brindando, y decía: quizás en mi pecado lo sentí como un ataque a quienes hablamos de Dios, pero decía: sí, Dios nos creó para que lo honremos, pero también para que nos divirtamos. Pareciera que honrar a Dios no trae gozo, no trae deleite, sino que para yo divertirme tengo que estar en otras cosas diferentes. Hay una fortaleza formada allí en su mente. Jesús advirtió, hermanos, de lobos vestidos de ovejas, los fariseos. Las ovejas los veían como verdaderos maestros, pero eran lobos que devoraban el rebaño. Les llamó hipócritas, les dijo que cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, les dijo guías de ciegos. Por fuera se mostraban justos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Les dijo serpientes, generación de víboras. Les dijo que ponían tradiciones por encima del mandato de Dios. Les dijo a sus discípulos: cuídense de ellos, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, para aparentar, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dice el Señor allí. Pablo advirtió también contra los falsos maestros, hermanos, de manera inflexible. Los llama engañadores, hipócritas, destructores, obreros impíos y perros. Se disfrazan engañando a los hombres, diciéndoles: esto es lo que necesitas y debes buscar. Pero son ladrones que hurtan, destruyen y matan. Segunda de Corintios 11, 2 al 3, habla de ese engaño que hubo hacia Eva. Dice: engañados como Eva, quien fue llevada a ver el fruto prohibido, bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Eva fue engañada de esa manera. Así vio ella el fruto. ¿Y qué implica esto? Lo conectamos con Primera de Juan, creo que es, si no me equivoco, donde habla que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hacia eso somos llevados. Así somos engañados hoy en día, hermanos. Se levantan fortalezas en nosotros, muros de convicciones en nosotros, que no pueden ser derribados con armas humanas.
Segunda de Corintios 10, en el versículo 4, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. ¿Cómo protejo entonces a quienes tengo bajo mi cuidado en amor? ¿Sacándolos del mundo? Jesús no hizo eso. Jesús no sacó a sus discípulos del mundo, sino dando herramientas para que sean protegidos de esas falsas enseñanzas. No podemos encerrar a las personas para que no oigan nada del mundo, porque lo van a oír. Pero si nosotros damos herramientas, manifestamos a Dios a sus corazones, ellos, así estén escuchando del mundo, identificarán que son falsos maestros y estarán protegidos. Evitamos que las fortalezas sean levantadas, hermanos, enseñando la verdad de Dios. Ezequiel 33:6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, efectivamente. Pero, dice el Señor, demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Por qué? Porque no advirtió del peligro. No le está diciendo que él sea culpable del pecado del otro, pero le está diciendo: usted vio que venía peligro para él y no lo advirtió. No le dijo que había peligro. Y demandaré la sangre por usted no haber hecho su parte. Eso es amor. Hermanos, amor es ser firmes frente al peligro que acecha a quienes están bajo mi cuidado. Firme frente al peligro, no frente a las personas, porque a veces somos firmes es contra la persona. Y es cuando no actuamos con amor. Es firme contra el peligro, cuidando a quienes debo cuidar. Pablo lo mencionó en Hechos 20, 26 al 27, y quiero leerlo. Dice Pablo allí: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿De qué manera cuidaba Pablo a quienes habían sido puestos para el cuidado de él? Enseñando todo el consejo de Dios. Por eso, hermanos, la sujeción es importante. El reconocimiento de la autoridad es otra fortaleza que está siendo levantada hoy en día en nuestras mentes, y es el no reconocimiento de la autoridad. Esta semana precisamente escuchaba a dos personas en diferentes conceptos o bajo diferentes autoridades diciendo que no reconocían esa autoridad. Una persona hablaba de que él trabajaba con criptomonedas. Decía: yo trabajo con criptomonedas, soy mi propio jefe y no aceptaría que nadie me diga qué tengo que hacer, porque yo soy mi propio jefe. Entonces se nos ha llevado a ver la autoridad como el no tener libertad, porque alguien me dice qué tengo que hacer, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es ser esclavo de sus propios deseos, y que la verdadera libertad está en Cristo. Una mujer también decía algo sobre las mujeres sumisas. No recuerdo bien el texto, era un poco extenso, pero hablaba sobre las mujeres sumisas y que no debe ser sumisa, porque ella no está para que alguien le diga qué hacer. Nuevamente el tema de la autoridad allí. Si ese esposo busca cuidarla, si ese esposo busca guiarla por el buen camino, debería agradecer y estar sujeta a esa guianza de su esposo. Lo mismo un hijo con sus padres. Hermanos, toda autoridad fue puesta por Dios para que manifestara la autoridad de Dios en la tierra. Obviamente la autoridad no ha sido bien concebida, y por eso se nos está diciendo que no debemos estar bajo autoridad, porque el hombre la ha corrompido. Los esposos no ejercen bien su autoridad, o no ejercemos bien nuestra autoridad. Los jefes no lo hacen bien, ¿no es cierto? Los papás no lo hacen bien, y obviamente hay un concepto de autoridad erróneo, y por eso nadie quiere estar bajo autoridad. Pero a lo que se lleva con todo esto es a no reconocer por último la autoridad de Dios, porque el concepto de autoridad es: ya no me van a dejar hacer lo que yo quiero, ya no voy a ser libre. Entonces, si estoy sometido a la autoridad de Dios, yo no soy libre. Esposos, padres, hermanos, somos centinelas y debemos, por amor a Dios y al prójimo, avisar del peligro. Es nuestra tarea, no podemos ser indiferentes.
Imaginemos a un padre que dice amar a sus hijos, pero no hace nada para evitar que vaya tras la drogadicción o tras la prostitución o tras el alcoholismo. Pero es lo mismo, estos pecados parecieran o son escandalosos, pero es lo mismo para uno que no hace nada al verlo alejado de Dios por tener como prioridad ser un gran deportista, por ejemplo, y no hago nada para advertirle. Yo no soy el que lo puedo evitar, pero soy el que debo advertir de ese peligro. O un gran profesional y me alejo de Dios porque estoy buscando esto. Hermanos, eso no puede ser. Nosotros debemos, en la autoridad que el Señor nos ha dado, avisar del peligro, proteger de que sean formadas esas fortalezas y argumentos en nuestra mente. El segundo punto es que redarguye, reprende y corrige. Ya la fortaleza fue formada y la persona está actuando de forma equivocada. O sea, redarguye, trae convicción de pecado, reprende, pone límites. Cuando usted ve a su hijo, y lo hablábamos en una reunión de hombres, si usted ve a su hijo pequeño jugando con un cuchillo, a un niño de 1 año, de 2 años, usted no va a esperar a que él entienda que eso es peligroso. Usted pone límites inmediatamente porque sabe que es peligroso y que el otro no lo entiende. Es necesario poner límites. Corregir es enderezar lo que se ha torcido, rectificarlo. O sea, ya no estamos para proteger y que no sea formada la fortaleza, sino que ahora venimos a destruir fortalezas que se han formado, a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. El anterior punto hablaba de prevenir, pero hay muchas cosas que van a tener que atender y que vamos a tener que atender cuando ya son un hecho, cuando ya la fortaleza fue formada. Jesús reprendió a sus discípulos, hermanos, por su incredulidad, por su falta de entendimiento, pero siempre lo hizo con amor, y eso es el mensaje que estamos dando hoy. Sí redarguimos, sí reprendemos, sí corregimos, pero en amor. Nunca trató a sus discípulos como lo hizo con los fariseos. Nunca trató a él a sus discípulos como lo hizo con ellos. Él era y es paciente y amable con sus ovejas. ¿O quién de nosotros no ha experimentado la paciencia del Señor para con cada uno de ustedes o conmigo? ¿Quién se ha sentido agredido por Jesús en medio de la disciplina correctiva? ¿Quién de nosotros podría decir que Jesús le agredió en medio de una disciplina correctiva? O en medio de esa disciplina, ¿quién podría decir que no experimentó el amor de nuestro Señor cuando le corrigió y le hizo ver que había algo mal en su comportamiento? Él, hermanos, sirvió a sus discípulos, les enseñó, cuidó y amó a sus ovejas, aun cuando ellos lo abandonaron, los amó hasta el fin. Pablo también reprendió a los creyentes y enseñó a hacerlo. En Tito 2:15 él dice: exhorta, llama a estar cerca, es exhortar, anima a venir a la piedad y reprende con toda autoridad. Pero con toda autoridad no es enseñoreándome, o nuevamente estamos hablando del tema de la autoridad. Autoridad es con firmeza frente al peligro, pero con amor hacia la persona que está haciendo o que quien está en peligro. Con amor hacia la persona, pero con firmeza, porque está en peligro. Está en peligro. ¿Quién viendo? Aquí salimos nosotros todos los domingos a tomar el café cuando está haciendo sol y vemos que viene un carro y hay algún niño ahí en la vía. ¿Nos quedamos callados? No. Gritamos, incluso de pronto alguien corre y lo toma. No nos quedamos simplemente mirando frente al peligro en el que está la otra persona. Con el pecado es exactamente igual, hermanos. No deberíamos quedarnos callados, pero la persona no va y coge al que está ahí parado en la mitad a palo por haber estado ahí parado. Bueno, algunos papás lo hacen, ¿no? Cuando no lo cuida, lo suelta de la mano y después el culpable es el niño cuando él no estuvo atento. Con firmeza, pero con amor, hermanos, con autoridad, pero con amor, no fluctuando, es esa firmeza, no siendo llevado de vientos, sino firme en mi amor a Dios y por tanto firme en la voluntad de Él, pero con amor hacia la persona.
creyéndolo todo, creyendo que esa persona puede ser convencida de pecado por Dios y traída al arrepentimiento. Esperándolo todo, esperando que esa persona venga en arrepentimiento al Señor, llevándolo, pero no con dureza, como dice allá en 2 de Timoteo 4:2, dice redarguye, o sea, traiga convicción, reprenda, ponga límites, exhorte, llámelo a venir con toda paciencia y doctrina, con la verdad del Señor, pero con la paciencia necesaria para ir esperando a que esa persona sea transformada, con aguante, con clemencia, con toda enseñanza. En todo eso, hermanos, nuevamente, y lo menciono, el estar atentos a lo que se me está enseñando y cómo se me está guiando es importante. Segunda de Corintios 10, 4, 5, allá dice a derribar esas fortalezas, pero entonces ¿cómo reprendo? ¿Cómo redargullo? ¿Cómo corrijo? Con esas armas celestiales, hermanos. La disciplina es, y lo hablamos un miércoles acá, es esa guerra espiritual. Es ser conformado al mundo o ser conformado a la imagen de Cristo. Esa es la batalla y está sucediendo en nosotros. En nosotros. ¿Cómo creen que, por ejemplo, ha sido formado todo lo que debe tener un matrimonio? Todas las cosas que debe tener una celebración de matrimonio. Pajecitos y no sé qué tantas cosas podrían tener un matrimonio. Yo cada vez veo que como que le añaden más. Pero ¿cómo fue formado eso? Ya prácticamente una persona que va a proponer matrimonio no puede hacerlo porque no va a poder tener todo eso. Y entonces ya se formó una fortaleza mental. Si no tengo todo eso, entonces no puedo casarme. ¿Cómo me voy a casar si no voy a poder tener todo esto que se requiere? Cuando reprendo y corrijo, hermanos, sin amor, lo único que causo es herir y alejar a las personas. Cuando corrijo y reprendo sin amor, lo único que hago es herir y alejar a las personas. El efecto contrario, un señalamiento de pecado condenatorio como juez, más que buscando convicción de pecado y arrepentimiento. Cuando un fariseo se presenta, viene con piedras para condenar y apedrear. Cuando Cristo se presenta, viene con amor y perdón para esa persona. Pero muchas veces nosotros llegamos a la otra persona es con piedras de una vez para castigar su pecado y no con amor para traerlo al buen camino. ¿Cómo lo hacemos entonces, hermanos? Controle sus actitudes, especialmente el enojo, dominio propio. ¿De dónde viene mi deseo de corregir al otro? ¿Del enojo o del amor? Lo hablábamos con un hermano esta semana o la semana pasada. Eso hace la diferencia entre confrontación, rencilla, discusión o una reprensión correctiva y constructiva. Hacerlo sin orgullo, sin rencor, con paciencia, sin enojo. Nunca, hermanos, lo hagamos estando enojados. Nunca lo hagamos estando enojados. Ese enojo que no es controlado inflama las emociones y estorba la corrección piadosa. Trata a las personas de forma áspera, es amenazante, usa voz alta. O sea, la firmeza y la dureza no es contra la amenaza, sino contra la persona. Y nuestra firmeza y dureza debe ser contra la amenaza, no contra la persona. Esas actitudes hacen eco, hermanos, con mucha facilidad en la mente del otro. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 12:18 hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué otra cosa debemos usar para reprender con amor? No se apresure a hacer acusaciones. Nadie, hermano, se va a sentir bien en ser acusado falsamente. Por lo tanto, nunca iniciemos un proceso de restauración con acusación. Podemos no tener toda la verdad. Muchas veces incluso con personas recién conocidas y de una vez atacamos cuando no conocemos todo su trasfondo. ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y cómo llegó ahí a donde está? Pero acusamos y muchas veces son los hechos incorrectos lo que está en nuestra mente.
Debemos declarar el problema, hermanos, de forma objetiva, manifestando el deseo de que la persona exponga los hechos, que se le permita hablar. Solo se formula una acusación directa teniendo todos los hechos con seguridad y oyendo a la persona también que exponga lo que tiene que decir. Debemos ser oyentes cuidadosos, hacer preguntas, ser corteses y no acaparar la conversación. Planifique antes de actuar. Piense antes de actuar. Piense sus palabras. Efesios 4:29 dice: las palabras con gracia imparten bendición, pero las palabras ásperas, hermanos, hacen mucho daño. Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Se debe escoger el lugar, el tiempo. No se trata de avergonzar delante de los demás, hermanos. No es ofender a la otra persona y avergonzarla. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos. ¿Me acuerdan, por favor, al final orar por 2 personas que se encuentran enfermas? No me dejen pasar la oración al final sin que oremos por estas 2 personas, por favor. Otro punto en que reprendemos, corregimos, redarguimos con amor: responda con paciencia y con doctrina. Tratar con un pecado, hermanos, persistente en una persona es un trabajo difícil, y muchas veces quisiéramos que cuando yo hablo de una vez el problema sea corregido de inmediato, como si fuéramos Dios, ¿no? Que yo hablo y de una vez se hace. Hable, hermanos, pero hágalo con paciencia. Por esa razón, esto demanda de nosotros ese comportamiento, paciencia. Debe hacerse con el uso de la Escritura, todo para corregir a otros. Hermanos, está dado por Dios en la Escritura, todo. No se trata de mi opinión, sino lo que Dios dice. Mis palabras deben ser pasadas por la Escritura. La Escritura nos prepara para toda buena obra, y corregir con paciencia y con doctrina es una buena obra. Así que la Escritura debe prepararnos a nosotros para hacerlo de esa manera. En ella nosotros somos preparados para realizar la buena obra de corregir al otro. Ser benévolo, ganar los corazones de la otra persona. En el Nuevo Testamento se enfatiza, hermanos, la necesidad de tratar a las personas con bondad. Ser bondadoso es el camino en la corrección. No ásperos, no agresivos. Corregir a los que se oponen con mansedumbre, dice la Escritura. Quizás Dios, hermanos, les conceda arrepentirse, conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. Esto los pondrá en una actitud para escuchar. Equilibrar la reprensión con la esperanza. Esto es completamente necesario. Cuando reprendemos, cuando exhortamos, cuando corregimos, debemos añadir consuelo, esperanza en Cristo. Manifestar, hermanos, la confianza que tenemos en nosotros de que Dios puede llevar a esa persona a hacer lo correcto. Manifestar la esperanza para esta persona de que es posible en Cristo. Un hijo que estaba enfrentando la muerte de su padre, en este libro que les he comentado que estamos siguiendo para estas prédicas, nos habla de este ejemplo. Un hijo que enfrentaba la muerte de su padre, y alguien le llamó para preguntarle cómo se sentía, y él dijo que estaba, pues obviamente abatido, dolido, pero lo que se expresó acerca, o lo que dijo acerca de su padre, era que era un hombre inspirador. Le voy a extrañar en verdad. Mi padre siempre me estimulaba a hacer lo mejor. Estimulaba al otro, a su hijo. Hermanos, era un hijo que estaba ansioso de aceptar la corrección de su padre, porque entendía que lo que su padre estaba buscando era llevarlo a él a hacerlo cada vez mejor. Era tratado con benevolencia, y aunque había reprensión, siempre había esperanza. Por último, orar. Orar por sabiduría para nosotros, para la forma en que abordemos la situación.
Orar por valor y dominio propio para abordarla. Orar para que Dios prepare también el corazón de la otra persona para que cuando nosotros vamos a hablar de la situación. Puede pasar, hermanos, que quien es corregido, si no desea oír, acuse de que la otra persona no le abordó en amor. Eso siempre va a pasar. Cuando la otra persona no quiere escuchar, lo que va a decir siempre es que el otro nunca lo abordó con amor. Debemos asegurarnos, por tanto, de hacerlos siempre desde el amor. Debemos hacerlo siempre desde el amor. Ahora hay dos cosas que de pronto en medio de todo esto podría venir a nuestras mentes, ¿no? Y es el juzgar y la tolerancia. El juzgar no es cerrar los ojos al pecado de los demás, eso no se trata. Por eso estamos hablando de que hablamos del pecado del otro. Se nos dice que juzguemos si un maestro es genuino o no. Debemos juzgar con justo juicio. Se trata de juzgar al otro no de forma pecaminosa, hermanos, no inculpando a los demás sintiéndome yo mejor y por tanto condeno al otro porque yo soy mejor que él. Es una crítica farisaica esta, es una crítica con orgullo que se hace de forma severa y casi que yo estoy actuando como Dios sin reconocer que soy un pecador. Porque muchas veces en medio de ese juzgar el peligro que acecha a las personas que están bajo mi cuidado, muchas veces nosotros lo que hacemos es estar viendo el pecado del otro, pero nunca reconocemos nuestro propio pecado. Esas personas que siempre están escaneando al otro para ver las faltas, difícilmente ven su pecado, se sienten mejores que los demás todo el tiempo. El tolerar. Pablo, hermanos, mandó expulsar de la congregación a un hombre que estaba cometiendo adulterio con la mujer de su padre. Y quizás se podría ver como intolerante, pero esa intolerancia, hermanos, es por esa actitud relativista que nosotros tenemos, porque no conocemos los absolutos de Dios. La congregación estaba en peligro, se estaba envaneciendo, y allá mismo en ese capítulo 5 de Primera de Corintios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La congregación estaba en peligro. Lo que está haciendo Pablo es proteger a la congregación, no tolera esa situación. No tolera esa situación, hermanos. En esta sociedad nosotros muchas veces nos vemos de esta manera, como intolerantes, o sea, movidos por ese relativismo moral. Para ellos no hay absolutos morales, sino que cada uno tiene su verdad. Se habla de ser inclusivos, ¿no es cierto? Y entonces quien no incluye el pecado del otro no es una persona tolerante. Todos cabemos sin importar, se nos dice. Y no se trata de eso, hermanos. Debemos amar a las personas. Debemos amar a esa persona que está esclavizada por esa fortaleza mental que fue formada en él o en ella. Debemos amarla, pero no su comportamiento pecaminoso. Ese no lo podemos amar, porque Dios lo aborrece. Nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. Debemos enseñarle. El amor no minimiza, por tanto, hermanos, el pecado y su poder destructor. Eso no sería amor. Cuando yo veo a la otra persona enfrentando su pecado y yo minimizarlo, no es amor. Así que proteger, hermanos, es denunciar el engaño antes de que me discipline. Presentar a Dios, manifestar a Dios y reprender y corregir es que ya se formó ese engaño y entonces debo actuar y debo traer convicción de pecado, de engaño a la mente de la persona. Pero no me quedo allí. Debo presentar lo correcto, no solamente señalo lo equivocado, sino que ahora presento lo correcto. Llevar a la persona a que desaprenda, sean derribadas sus fortalezas y que aprenda de nuevo. O sea, sea disciplinada en qué, en la palabra del Señor, y se forman nuevas fortalezas, pero ahora desde la verdad de Dios. O sea que ese es el tercer punto en el que nosotros amamos en medio de la disciplina. La disciplina busca proteger a las personas, le reprende cuando ya la protección no se llevó a cabo y falló, reprendemos, corregimos, pero llevamos a restaurar, tercer punto.
instruir en justicia, conocimiento de Dios, de su voluntad. Dice aquí en el versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Restauramos, como hizo Jesús con Pedro. Él le había dicho: te haré pescador de hombres. Pero él, en un momento de debilidad, dijo: no, yo mejor me devuelvo a ser pescador nuevamente. Y el Señor viene y en amor le restaura y lo lleva nuevamente para que obedezca lo que él le dijo que tenía que hacer. Es con la predicación de la palabra, hermanos, no comunicando leyes que deben ser cumplidas nada más. Y nuevamente la pregunta: ¿es mala la ley? No, no es mala, es lo que el Señor dice que debemos obedecer, pero es presentando a Dios para que sea conocido. Presentamos al Señor para que Él sea conocido y se establezca una relación con Él donde se le ama por encima de todas las cosas, y entonces obedezco su ley por amor a Él. Ese es el proceso. Yo no obedezco para amar. Conozco a Dios, le amo y obedezco, y es un deleite para mí hacerlo. Ya deja de ser una carga como la que ponían los fariseos encima del pueblo. Se vuelve un deleite y lo hago con agrado. Se vuelve un deleite congregarme. Jesús enseña, hermanos, que la evidencia y seguridad de que conocemos a Dios y le amamos es la obediencia a su palabra y el gozo que sentimos en hacerlo. Hermanos, mire, téngalo por seguro que toda decisión que usted tome está directamente relacionada en cuanto ama a Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios? Cada decisión que tome se relaciona con el amor que usted tiene por Dios. Cada una de ellas. O es nulo, o está apenas empezando, o ya es un amor más perfeccionado en nosotros. Cada decisión. Nuestro amor a Cristo es evidencia, hermanos, o se evidencia por nuestra obediencia a Él, con deleite en esa obediencia. Porque cuando yo lo hago como una carga, hoy me toca ir a la iglesia, hoy es domingo y toca madrugar otra vez. Si se vuelve una carga, falta amor. Porque cuando usted ama, a usted no le importa qué tiene que dejar de lado. Usted lo hace y se goza en eso. El mismo Señor fue la evidencia visible de ese amor, hermanos, mostrando la obediencia perfecta a Dios y el gozo que sentían hacerlo, incluso yendo a la cruz, no con tristeza, sino con gozo. Con gozo. A veces para nosotros el solo hecho de madrugar ya se vuelve un motivo de tristeza para venir hoy aquí, pero Él fue a la cruz y lo hizo con gozo. Quien ama manifiesta a Cristo por medio de la Escritura, enseña. ¿Quién desea ser Él para su vida? Enseñamos quién desea ser Dios para la vida de las personas. Su Dios, quién le libera, quién le salva, quién le ama. Y enseña cómo ese deseo de Él, de ser nuestro Dios en nuestra vida, nos lleva a tener verdadero gozo por nuestra relación con Él. A esta persona que compartió ese mensaje en diciembre, el mensaje era: sí, claro, Dios no quiere que nosotros seamos personas tristes y amargadas. Él busca que nosotros tengamos verdadero gozo, pero es en Él. Es en Él, no en estar como estaban estas personas. Y si lo pueden hacer, que lo hagan. Yo no estoy diciendo que no lo deban hacer, que lo disfruten si pueden hacerlo. Estaban en un yate celebrando el 31 de diciembre con su familia. Lo pueden hacer, pueden darse ese lujo, que lo hagan, que lo disfruten. Y gracias al Señor por eso. Pero eso no es el verdadero gozo. Eso no es el verdadero gozo. Es en Él. Debemos enseñar, hermanos, la voluntad del Señor para ser obedecida. La gran comisión dice que hagamos discípulos enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Enseñar que guarden la palabra del Señor. Él dio mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos del Señor? Ame a Dios por encima de todas las cosas, con todo su ser, y a su prójimo como a usted mismo. En esto usted guardará toda mi palabra, toda mi ley. Eso es lo que debemos enseñar.
y enseñamos entonces cómo debe lucir ese amor. La forma como luce el amor es en lo que la ley nos dice que debemos hacer, ¿no es cierto? He usado un ejemplo estos domingos y es: no matarás. Eso nos dice la ley. Pero como lo hemos hablado en otros domingos, ese es el piso. Es lo mínimo que yo debo hacer frente al otro, no matarle cuando me causa esos enojos, ¿no es cierto? En estos días estaba esperando a mi esposa en el vehículo y atrás mío había un señor hablando por celular. No sé cuál era su conversación, con quién era, pero el caso es que estaba hablando de hacer picadillo a alguien. Bueno, no creo que evidencie mucho amor allí. Pero hermanos, el techo es que el amor, la ley me dice no mate, pero el amor me dice no insulte ni siquiera. No trate mal al otro. No le diga raca, no le diga fatuo, no le diga. Eso es el amor. Ambos están fallando por lo mismo. El que mata no amó y el que insultó tampoco. No dejando de congregarse, lo hablamos hace 8 días. ¿Cuál es el piso? Venga al menos el domingo, es lo mínimo. Pero no dejar de congregarse es que yo mantengo comunión con mis hermanos en el resto de la semana y no con aquel que ha sido suertudo y se ha ganado el que yo pueda compartir con él. No con el que es de mi familia y que también va a la iglesia. No, con mis hermanos. No dejo de congregarme, no dejo de estar en comunión. Eso lo hace el amor. Eso es lo que debemos enseñar, hermanos. La letra dice, bueno, ya lo dije, no dejando de congregarse, hermanos. La persona tiene una fortaleza en sus ideas y en sus creencias, dada de muchas maneras, pero ahora que la identificamos, la señalamos el error, señalamos el pecado, que la persona ha sido disciplinada para obedecer, sentirse satisfecha en eso, plena, gozosa en algo diferente a Dios. Se trata entonces de derribar las fortalezas, pero levantar nuevos muros desde la verdad de Dios que van a proteger a la persona y la hace verdaderamente libre. Debo llevarle a ver cómo eso que busca llenar en algo más, de verdad lo va a encontrar completamente en Cristo, en una relación íntima con Él, de amor hacia Él. No Dios, y no estoy transmitiendo ese mensaje, no Dios como un medio para yo ser satisfecho. No, eso sería equivocado. Es en la relación con Él donde yo le amo y esa relación me lleva a sentirme pleno, completo. Recordar el amor, hermanos, no usa al otro. Si yo estoy viendo a Dios como un medio para sentirme satisfecho, entonces no le estoy amando, lo estoy usando. Y eso no es amor. Eso no es amor. Llevar las mentes cautivas a la obediencia a Cristo. Hace 8 días una hermana me decía: feliz año y que el Señor le siga dando sabiduría para que nos dé madera en las prédicas. Y yo le decía: uy, hermana, no estoy hablando con amor, porque me preocuparía si no lo estoy haciendo con amor. Mi deseo es que cada vez que hablamos, cada domingo, podamos todos, incluido yo, llevar nuestras mentes cautivas a la obediencia a Cristo. Cautivas. ¿Por qué? Por el amor a Él. Y entonces obedecemos. Mi mente es cautivada por el amor a Cristo y le obedezco. Decía Miguel Núñez en una prédica, un extracto que compartió nuestro hermano André, acerca también del propósito de conocerle más. Yo no puedo producir amor, sí, eso es verdadero, pero sí puedo con diligencia conocer a Dios por medio de la Escritura. Mi relación con Él va a crecer, se hace más estrecha, se hace cada vez más íntima y entonces le amo por encima de todo aquello y obedezco su palabra. Jesús se manifestó a Pedro en el momento que él iba a regresar a su actividad anterior, ya lo dije, y lo llevó a reconocer su amor por él y entonces lo instó por ese amor a obedecerle en lo que le había llamado a hacer. ¿Cómo se da esa restauración? Tratando con la persona. Ya avanzamos. Se trató mostrando que tiene culpa, que tiene pecado, mostrándole que el centro de su vida no ha sido Dios. Por eso corre detrás de otras cosas para ser satisfecho. Y tercero,
Fue llevado a ver que en medio de su deseo de satisfacerse no confiaba en nadie, sino que cualquier persona que venía a decirle que lo estaba haciendo mal no podía ser aceptada, sino que solamente alguien que viniera a decirle lo que él necesitaba escuchar estaba en lo correcto. Hablamos alguna vez también aquí que en la consejería muchas personas llegan, creo que lo comentaba la hermana Carol, muchas personas llegan a la consejería con decisiones ya tomadas en medio de su situación problemática, pero esperando que la persona a la que está acudiendo como que le dé un aval de que su decisión sí es correcta. Eso es lo que espera que se le diga. Pero cuando se le lleva a reconocer que no está bien y a la santificación, hay rechazo. Entonces es necesario hacerle conocer a la persona que no su idea es verdadera, sino que lo que dice el Señor. Soy mi propio Dios en medio de eso. Me inclino a un ídolo que me lleva a satisfacerme, pero que nunca fue realmente un Dios, porque solamente hay un Dios y es nuestro Señor. Reconociendo esto, hermanos, debo ver entonces, y la otra persona debe ver, que no puede hacerlo solo, que necesita de Dios, que necesita de su palabra y que necesita de la iglesia. Porque la iglesia fue creada para que nosotros vivamos en comunión y hagamos esto que estamos hablando hoy, que nos animemos unos a otros, que nos corrijamos unos a otros en amor, porque eso hace parte del amor. ¿Cómo puedo yo ser corregido por mis hermanos y ayudado por mis hermanos si solamente comparto con ellos un domingo, un par de horas y ya? Hace parte de esto, hermanos, la iglesia también, la palabra de Dios. La iglesia no salva. Solo salva a Cristo, pero Él ha creado la iglesia para que nosotros estemos aquí protegiéndonos unos a otros. Así que busco entonces con los medios dados por Él, conocerle cada vez más, relacionarme con Él, así como cuando lo hago con otra persona, dedicando tiempo a conocerle, para amarle y obedecerle, hermanos. Y nosotros, por último, debemos ser modelos de ese amor que produce la obediencia. ¿Somos modelos perfectos? No, no lo somos. Pero cuando señalamos al otro desde el orgullo, desde la superioridad, dando la idea de que yo sí lo hago bien y que nunca veo pecado en mí, entonces el estándar soy yo. Y el otro va a mirarme y va a decir, pero señala con dureza mi pecado, pero no ve su propio pecado. Y eso, hermanos, tampoco es una buena exhortación, no es una buena enseñanza, no es una buena acción en amor de corregir. Como conclusión, hermanos, el amor no es indiferente con la disciplina de Dios, o sea, con el que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. No somos indiferentes en el amor a esa disciplina. El amor actúa, debe llevarme a ser un león implacable, no con el que amo, sino con el enemigo que esclaviza a quien yo amo. Hablamos hace 8 días del romanticismo y lo vemos como que no es amor, y hablábamos que no, que en realidad no es eso. Claro, cuando yo tengo buenas palabras para mi pareja, cuando yo tengo detalles para mi pareja, eso es amor. ¿Cuándo deja o cuándo no se configura como amor? Cuando yo solamente hago eso y no estoy cuidando de su santidad. Ahí es cuando eso no es amor. Son simplemente detalles y nada más, pero no hay amor. Porque si la persona simplemente está pensando en dar buenas palabras y buenos regalos, pero no en cuidarle, no le ama. No le ama. Pero eso no quiere decir que yo no puedo hacer lo otro. Pasar tiempo de calidad, tener buenas palabras para la persona, agradecimiento, palabras de elogio y detalles también, servicio. Expresar amor, hermanos, en palabras, en cuidado, en detalles, en servicio al otro es necesario, pero si solo hago eso y no soy diligente en la disciplina, formando la imagen de Cristo en el otro, no es amor, es solamente romanticismo. Así que, hermanos, con esto concluimos nuestras 4 prédicas acerca del amor. Yo ruego al Señor que hayamos sido edificados, que hayamos tenido un poquito al menos de mejor comprensión acerca de lo que debemos hacer, porque fuimos mandados a amarnos unos a los otros, como Él nos amó, como Él nos amó. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y a darle gracias al Señor por ese amor, pero también a orar por estas 2 personas que les cuento.
para que también las tengamos en oración nosotros por la semana. Una persona es Franci Agudelo Galindo, Franci Galindo, que es familiar de nuestra hermana Flor, y también a la mamá de mi esposa, que se encuentra hospitalizada y está en unos exámenes para determinar una situación. Ella se llama Esperanza Castillo. Entonces, Franci Galindo y Esperanza Castillo, vamos a orar por fortaleza para ellas y, si es la voluntad del Señor, sanidad también para ellas. Pero vamos a dar gracias también al Señor por el amor que ha tenido con nosotros y que ahora podamos llevarlo a vivirlo cada uno con nuestro prójimo. Señor, amado Dios, Tú has mostrado, Señor, el verdadero amor. Nos has dejado, Señor, por medio de tu palabra un registro de ese amor insuperable, perfecto y eterno que has tenido para con nosotros. No podría, Señor, haber otra muestra de amor más grande que la que Tú has dejado para nosotros y con la cual nos has llamado a ser parte de tu reino. En esa muestra de amor y sacrificio de tu Hijo, Señor, nos has mostrado realmente de qué se trata el amar. Nosotros no sabemos hacerlo, Señor, por eso Tú nos enseñas, por eso Tú nos corriges, por eso Tú nos redarguyes para que lo podamos hacer. Amarnos unos a otros como Tú nos has amado, Señor. Damos gracias por ese amor. Queremos hacerlo, Señor, no solamente con palabras, sino con nuestra vida entregada a Ti por amor también. Y que también, Señor, nosotros en amor podamos cuidar de quienes has puesto a nuestro lado, podamos, Señor, corregir con amor a quienes has puesto a nuestro lado y podamos llevar tu mensaje en amor a aquellos a quienes aún no te conocen. Porque ese amor, Señor, cuando es presentado de esa forma, atrae al otro, no le aleja con piedras, sino que lo trae con amor al arrepentimiento. Señor, ese amor también Tú lo mostraste en esta vida cuando te conmovías por las situaciones de las personas, por sus situaciones de alimento, por sus situaciones de enfermedad, Señor. Y el día de hoy queremos clamar a Ti, Señor, en medio de esto, de este conocimiento de Tu amor, por, Señor, sanidad, si es Tu voluntad, para Franci Galindo, Señor, y para Esperanza Castillo. Dios, se encuentran en una situación de enfermedad que quizás para nosotros como hombres muchas veces se podría ver como algo en lo que ya no podemos hacer mucho o quizás nada, pero para Ti, Señor, no es imposible el traer restauración para estas personas, Señor, en su salud. Así que te rogamos, Señor, misericordia para con ellas. Y si no es Tu voluntad, Señor, que haya fortaleza también en sus vidas y que Tu mano poderosa sea manifestada para ellas y sus familias, Señor, para que puedan conocerte a Ti y conocer realmente qué Dios eres Tú, el único Dios y verdadero. Señor, ruego por fortaleza para ellas y consuelo para sus vidas, pero que también las personas que Tú pones alrededor, Señor, les puedan mostrar amor a ellas en medio de este proceso. Que en medio de todo esto, Señor, ellas puedan sentirse cobijadas de aquellos de quienes dicen amarles. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por el sustento que traes a nuestra vida, que es parte también de Tu amor. Y permítenos, Señor, dar con generosidad para Tu obra. Te lo rogamos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.